Semiconductores, ¿ok? Los semiconductores pues son materiales intermedios entre los aislantes y los conductores. Recuerden que en la naturaleza existen materiales que son, por ejemplo, aquí pues vamos a poner materiales aislantes y materiales conductores. ¿Sí? Un ejemplo de material aislante y un ejemplo de material conductor. A ver, vamos a poner. Primero los aislantes. ¿Sí? Los aislantes pues tienen una resistencia, por decir, mayor a 100, a un megón, ¿no? Vamos a ponerle así, ¿no? Son materiales aislantes los que tienen resistencias mayores a un megón. O sea, ya les conocimos como resistencias muy altas, ¿no? Y los conductores, miren, ya llegó, compañero. Conductores, ¿sí? Los materiales, existen materiales conductores, pues sus resistencias pues andan en el rango, pues, pues por ejemplo, un ohm, ¿no? Pero existen intermedios, materiales que se llaman semiconductores. ¿Ok? Entonces, los materiales aislantes, pues por ejemplo, pues, conocemos algunos plásticos, ¿sí? Plásticos, caucho, todo eso, ¿no? Otro material aislante, pues es la mica, la cerámica, el aire, ¿no? El aire que nos circunda. El H2O puro, ¿sí? Es un aislante. Son moléculas que tienen su última órbita de valencia completamente llena, o sea, 8 electrones, ¿no? La órbita de valencia. De hecho, 7 pueden ser 6, 7 u 8 electrones en la valencia, ¿no? Que es precisamente la órbita, la última órbita de pues sí, de los electrones, ¿no? Que prevalecen en pues de ese material. Los conductores, pues por ejemplo, tenemos el oro, no el loro, sino el oro, AU, ¿no? Símbolo AU. La plata, le sigue la plata. El oro, pues casi no lo usamos, aunque es muy caro. Se usaba en conectores, se usa, de hecho, en conectores de audio, se usa, por ejemplo, el oro, pueden encontrar oro en conectores en las tarjetas motherboards antiguas, en los teclados de los celulares antiguos, hay mucho oro, ¿eh? En los tecladitos, etcétera, ¿no? Podemos encontrar plata, que es Ag, es un elemento, son elementos conductores. Aquí diríamos que son materiales y moléculas conductoras, ¿no? El oro y la plata son elementos. Después ya le seguiría más corrientito el cobre, ¿no? Que es bastante barato, ¿no? C1. Y después del cobre, pues tenemos el aluminio, ¿sí? De hecho, se utiliza mucho aluminio, ¿ok? Se utiliza mucho aluminio en la industria electrónica porque es un material conductor del calor y también de la electricidad. Es AL, ¿sí? Es un material relativamente nuevo el aluminio. No sé si lo sabían. Y los materiales, pues semiconductores los voy a poner aquí de color blanco, digo rojo, perdón, de color blanco, disculpen, el rojo. Pues el más utilizado se le llama silicio, ¿sí? Es SI. Después vamos a tener el germanio, que se descubrió en un país de Europa. ¿Cuál será? ¿En dónde se ha de ver descubierto el germanio? A ver, dígame. ¿En qué país de Europa? Por su nombre. Pues en Alemania, ¿no? Germania. Germanio. ¿Ok?
tenemos silicio, germanio. Otro material semiconductor que se utiliza muchísimo, pues es el carbono. Carbono C. Es para los semiconductores orgánicos. Tenemos otro material que también se descubrió en un país de Europa. Por su nombre, ¿cuál sería? ¿Qué país? ¿De qué país estamos hablando? Galio. A ver, dígame. ¿Son los galos de Francia? Ah, de Francia, exacto. Pues este es alemán y este es francés. ¿Ok? Entonces tenemos silicio, germanio, carbono, galio y un material que tiene que ver con la luna, ¿no? Selenio, que también se empleó mucho, pero muchísimo, en la época, los inicios de la electrónica, ¿no? Principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se utilizó mucho el selenio. De hecho, el selenio se utiliza, bueno, se llegó a utilizar, ya no se utiliza tanto porque es caro, en los rodillos de transferencia de las impresoras tipo láser, ¿no? Porque es un material sensible, su situación eléctrica, sus cargas eléctricas dependen de la luz. Entonces, si le hacemos llegar luz a ese material, se le pueden pegar partículas cargadas negativamente. En este caso sería el tóner, ¿no? Y ya por transferencia por calor, esa forma que adquiere en el rodillo de selenio, después de que pase por una luz láser, esas letras, esas figuras, pues van a coincidir como si fuera una transferencia en negativo de tóner, ¿no? El tóner es electrostático, es un material electrostático. Y el selenio cambia su electrostática, su polaridad, en base a la luz. Entonces, por eso se utiliza mucho en los rodillos de transferencia en equipo láser, ¿no? De impresión láser. Bueno, entonces, en la naturaleza vamos a tener aislantes, vamos a tener semiconductores y vamos a tener conductores. Estos materiales son muy útiles en electrónica porque dependiendo de parámetros como la temperatura, ¿sí? Es muy importante. La temperatura, pues, por ejemplo, el voltaje, ¿sí? La luz, la presión, etcétera, etc. Pues cambian sus cualidades que pueden pasar de aislantes a conductores, ¿ok? Y pues permiten precisamente el control de la corriente en base a temperatura, en base a voltaje, en base a luz, a presión, etcétera. Por ejemplo, en temperatura tenemos un dispositivo que se llama termistor, ¿verdad? Termistor. Sí, tenemos el termistor. Ese material, este dispositivo electrónico que se llama termistor, pues reacciona con respecto a la temperatura. Tenemos un material, un dispositivo que se llama varistor. Este material semiconductor reacciona como aislante o como conductor dependiendo del voltaje. Y tenemos toda la parte de optoelectrónica, que pues, depende de la luz, ¿no? ¿Sí? Fotodiodos, fotoceldas, LDRs, por ejemplo, tenemos los LDR, ¿sí? Dispositivos resistivos sensibles a la luz, o los fotodiodos, o los fototransistores, etcétera, 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 etcétera. Y tenemos las galgas extensiométricas que se utilizan pues como sensores de presión, ¿no?
y los dispositivos piezoeléctricos, que también tienen que ver con el silicio, ¿sí? Y con el carbono, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Sobre los dispositivos aislantes, semiconductores y conductores. Aquí, por ejemplo, estábamos hablando que los átomos pues tienen una valencia en su estructura molecular, una valencia en la última capa o órbita de valencia, pues tienen valencias de 6, de 7 o de 8, ¿no? Ya están llenas, ya está llena su órbita de valencia, entonces ya no conducen electrones, ¿no? Libres. Aquí, pues la valencia es de 4, es intermedia. Valencia es de 4. Y aquí, la valencia en los conductores, en los mejores conductores, pues puede ser de 1, puede ser de 2, o en los intermedios puede ser de 3. Intermedios como el hierro, ¿no? El hierro es un conductor intermedio, no es muy buen conductor el hierro, ni el acero. Tienen una resistividad mayor al aluminio todavía. Entonces, estos son los materiales con los que comúnmente vamos a trabajar en electrónica. Electrónica de estado sólido, pues se refiere precisamente al empleo de los materiales semiconductores para fabricar dispositivos electrónicos. Hoy, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.